Absolutamente. Aquí tienes el texto solicitado, actuando como un experto en la cría de gallinas ponedoras y narrando una historia épica y motivante sobre Pedro, un carpintero desempleado que encontró un nuevo futuro con gallinas, listo para copiar y pegar. Saludos, buscadores de esperanza y amantes de las historias inspiradoras. Hoy les traigo un relato conmovedor que nos demuestra cómo la creatividad, la perseverancia y la conexión con la tierra pueden abrir puertas inesperadas hacia un futuro mejor. Prepárense para conocer a Pedro, un hombre trabajador y padre de familia que, tras un revés laboral, encontró en la crianza de gallinas ponedoras no solo una forma de sustento, sino también la oportunidad de construir un nuevo y próspero camino. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para reinventarse y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Si están listos para ser inspirados por la tenacidad de Pedro, este es su video. Y si esta historia les llega al corazón, no olviden darle like y suscribirse al canal para más relatos de superación. Recuerden que en nuestra granja criamos gallinas ponedoras de la mejor calidad, listas para ser el inicio de su propio nuevo futuro, con envíos seguros y confiables a toda Latinoamérica. Si desean apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias que inspiran, pueden hacer una donación presionando el botón Super Gracias o a través del enlace que encontrarán abajo. Ahora, acompáñenme a descubrir cómo Pedro, el carpintero desempleado, construyó un nuevo futuro con la ayuda de sus gallinas. Pedro siempre había sido un hombre de manos hábiles. Durante años, su vida había girado en torno a la madera, transformándola con su talento en muebles hermosos y funcionales. Su taller, ubicado en un rincón tranquilo de su pueblo, era su santuario, el lugar donde sus ideas tomaban forma y donde encontraba una profunda satisfacción en su trabajo. Su familia, su esposa y sus 2 hijos pequeños eran la razón de su esfuerzo diario, la motivación que lo impulsaba a levantarse cada mañana con la ilusión de crear algo nuevo. La carpintería era más que un oficio para Pedro. Era una pasión, una herencia familiar que había aprendido de su padre y que esperaba transmitir a sus propios hijos. Su reputación como carpintero honesto y talentoso se había extendido por toda la región, y su trabajo era muy solicitado. La vida no era fácil, pero era estable, y Pedro se sentía agradecido por poder ganarse la vida haciendo lo que amaba. Sin embargo, como a menudo sucede, el destino tenía otros planes para Pedro. La llegada de nuevas tecnologías y la competencia de los muebles fabricados a gran escala comenzaron a afectar su negocio. Los encargos disminuyeron, y Pedro se vio obligado a trabajar cada vez más horas para obtener los mismos ingresos. La preocupación comenzó a hacer mella en su ánimo, y la incertidumbre sobre el futuro de su taller se convirtió en una sombra constante en su vida. Un día, la situación dio un giro aún más inesperado. Un gran aserradero abrió sus puertas en las afueras del pueblo, ofreciendo muebles a precios muy bajos gracias a la producción masiva. Los pequeños talleres como el de Pedro comenzaron a verse amenazados, y en poco tiempo, la demanda de sus servicios se redujo drásticamente. Pedro luchó con todas sus fuerzas para mantener su negocio a flote, pero finalmente, la dura realidad lo alcanzó. Tuvo que cerrar su taller y enfrentarse a la dolorosa situación del desempleo. La noticia fue un golpe muy duro para Pedro y su familia. De repente, se encontraron sin su principal fuente de ingresos, y la preocupación por el futuro se hizo aún más intensa. Pedro, un hombre trabajador y orgulloso, se sentía frustrado e impotente al no poder brindar a su familia la estabilidad económica a la que estaban acostumbrados. La incertidumbre sobre qué hacer y cómo salir adelante lo mantenía despierto por las noches. Durante los primeros días después del cierre de su taller, Pedro se sintió perdido y desanimado. Pasaba largas horas en casa, sin saber qué camino tomar. Su esposa, siempre su mayor apoyo,
trataba de animarlo y le recordaba su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Sus hijos, aunque pequeños, percibían la tristeza en el ambiente y lo abrazaban con cariño, buscando reconfortarlo con su inocente amor. Un día, mientras Pedro caminaba por el patio de su casa, con la mirada perdida en el suelo, recordó una conversación que había tenido hace años con su abuelo. Su abuelo, un hombre sabio y práctico que había vivido toda su vida en el campo, le había contado sobre la importancia de tener siempre una fuente de sustento alternativa, algo que dependiera de uno mismo y que pudiera brindar seguridad en tiempos difíciles. Su abuelo le había hablado con cariño de la crianza de gallinas, destacando su doble propósito de proporcionar huevos frescos y carne nutritiva, y cómo incluso un pequeño grupo de aves podía marcar una diferencia significativa en la economía familiar. La semilla de esa conversación, que había permanecido latente en su memoria durante años, comenzó a germinar en la mente de Pedro. La idea de criar gallinas ponedoras en su propio patio comenzó a tomar forma como una posible solución a su situación. No requería una gran inversión inicial, y Pedro recordaba que su abuelo siempre había dicho que las gallinas eran animales agradecidos que, con los cuidados adecuados, podían brindar sustento y hasta generar algunos ingresos extra. Con una mezcla de curiosidad y esperanza, Pedro le comentó su idea a su esposa. Al principio, ella se mostró un poco escéptica. Nunca habían criado animales antes, y la idea de convertir su patio en una especie de granja le parecía un poco extraña. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Pedro y escuchar sus argumentos sobre el potencial de las gallinas ponedoras, decidió apoyarlo y aventurarse juntos en este nuevo proyecto. Así fue como Pedro, el carpintero desempleado, comenzó a investigar sobre la crianza de gallinas ponedoras. Buscó información en libros, en internet, habló con otros criadores de la zona y recordó las anécdotas que su abuelo le había contado sobre su propia experiencia. Cuanto más aprendía sobre el tema, más se convencía de que esta podría ser la oportunidad que estaban buscando para construir un nuevo futuro desde su hogar. Su taller de carpintería había cerrado sus puertas, pero una nueva puerta, llena de posibilidades y con el cacareo alegre de las futuras inquilinas, comenzaba a abrirse en su patio. La historia de Pedro, el carpintero desempleado que estaba a punto de convertirse en criador de gallinas, apenas comenzaba. El primer paso de Pedro fue transformar una parte de su patio trasero en un espacio adecuado para sus futuras gallinas ponedoras. Su habilidad como carpintero le resultó invaluable en esta tarea. Con la misma dedicación y precisión que utilizaba para construir muebles, Pedro se puso manos a la obra para crear un gallinero funcional y seguro. Utilizó madera reciclada que había guardado de sus trabajos anteriores, algunas láminas de metal que encontró en una chatarrería local a muy buen precio y malla de alambre que adquirió con los pocos ahorros que aún les quedaban. Con estas materias primas y con la ayuda de sus hijos que estaban emocionados con la idea de tener gallinas, Pedro construyó un gallinero resistente y espacioso, pensando en la comodidad y protección de sus futuras aves. El gallinero contaba con perchas de madera donde las gallinas pudieran dormir elevadas del suelo, nidales cómodos y oscuros para que pudieran poner sus huevos con tranquilidad y ventanas pequeñas que permitieran la entrada de luz natural y una buena ventilación. Pedro se aseguró de que la estructura fuera sólida y segura para proteger a las gallinas de las inclemencias del tiempo y de posibles depredadores, aunque en su vecindario no eran una amenaza constante. Una vez que el gallinero estuvo listo, Pedro se enfocó en delimitar un área segura al aire libre para que las gallinas pudieran picotear, buscar insectos y disfrutar del sol. Utilizó postes de madera y la malla de alambre restante para construir un corral espacioso, asegurándose de que la cerca fuera lo suficientemente alta para evitar que las gallinas volaran por encima
y lo suficientemente profunda para evitar que algún animal pudiera excavar por debajo. Con el hogar de sus futuras gallinas casi terminado, Pedro comenzó a investigar sobre las diferentes razas de gallinas ponedoras. Recordaba que su abuelo siempre había hablado muy bien de las gallinas criollas por su rusticidad, su buena producción de huevos y su carne sabrosa. Decidió entonces que las gallinas criollas serían la mejor opción para su proyecto. Se puso en contacto con algunos criadores locales y finalmente encontró un proveedor que le ofreció un buen precio por un grupo inicial de 20 gallinas ponedoras jóvenes, de diferentes plumajes y con un buen potencial de puesta. La emoción de Pedro y su familia al ver llegar a sus nuevas compañeras fue enorme. Con su cacareo y su curiosidad, las gallinas llenaron de vida el patio de Pedro, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El taller de carpintería había quedado atrás, pero un nuevo futuro, construido con esfuerzo y la ayuda de sus gallinas, comenzaba a tomar forma en su propio hogar. El siguiente paso crucial para Pedro fue asegurar una alimentación adecuada y económica para sus 20 gallinas ponedoras. Recordando las enseñanzas de su abuelo y la información que había investigado, se propuso minimizar los gastos en alimento comercial y aprovechar al máximo los recursos disponibles en su entorno. Pedro comenzó por permitir que sus gallinas tuvieran acceso a una zona segura de su patio donde pudieran picotear libremente en busca de insectos, hierbas y semillas. Las gallinas criollas son aves forrajeras por naturaleza, y Pedro sabía que esta actividad complementaría su dieta de forma natural. Además, estableció un sistema para recolectar los restos de comida de su hogar que fueran seguros y nutritivos para las gallinas, como cáscaras de frutas y verduras, sobras de arroz y frijoles y pan duro. También se puso en contacto con algunos vecinos y mercados locales para preguntar si podía recoger los desechos orgánicos que ellos desechaban, obteniendo así una fuente adicional de alimento a bajo costo o incluso gratuita. Pedro también sembró pequeñas parcelas de alfalfa y trébol en su patio, utilizando el estiércol de las gallinas como abono natural. Estas plantas, ricas en proteínas y otros nutrientes, se convirtieron en un complemento valioso para la dieta de sus aves. Para el agua, Pedro instaló varios bebederos sencillos y se aseguró de mantenerlos siempre limpios y llenos. Aprovechaba el agua de lluvia y utilizaba la toma de agua de su casa de forma responsable para minimizar los gastos. Con una alimentación variada y un suministro constante de agua, las gallinas de Pedro comenzaron a prosperar y pronto la producción de huevos se convirtió en una realidad. Pedro llevaba un registro detallado de la cantidad de huevos que recolectaba cada día, observando su calidad y tamaño. María se encargó de dar a conocer la noticia entre sus vecinos y amigos, ofreciendo los huevos frescos de sus gallinas criadas en casa a precios justos. La calidad de los huevos y el trato amable de Pedro y María pronto se hicieron conocidos en la comunidad, y la demanda comenzó a crecer. Con los ingresos generados por la venta de huevos, Pedro pudo cubrir los gastos de alimentación de sus gallinas y comenzar a ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Su sueño de construir un nuevo futuro con la ayuda de sus gallinas ponedoras estaba comenzando a hacerse realidad, paso a paso, huevo a huevo. A medida que su pequeño negocio avícola prosperaba, Pedro se dio cuenta de que la clave para asegurar su éxito a largo plazo no solo radicaba en la producción de huevos, sino también en la diversificación de sus ingresos y en la optimización de sus recursos. Recordando las enseñanzas de su abuelo, quien siempre le había inculcado la importancia de no depender de una sola fuente de sustento, Pedro comenzó a explorar nuevas oportunidades que le permitieran expandir su emprendimiento desde la comodidad de su hogar.
Una de las primeras ideas que Pedro puso en práctica fue la cría de pollitos para la venta. A medida que su parvada crecía, naturalmente comenzaron a nacer nuevos pollitos. Pedro, con su instinto emprendedor, vio en estos pequeños seres una nueva oportunidad de negocio. Aprendió sobre los cuidados especiales que requieren los pollitos recién nacidos y acondicionó un espacio seguro y cálido en su patio para criarlos. Pronto, comenzó a ofrecer pollitos de diferentes edades a sus vecinos y a otras personas interesadas en iniciar su propia crianza de gallinas ponedoras. Su reputación como criador de aves sanas y fuertes se extendió rápidamente, y la demanda de sus pollitos fue en aumento, generando así una nueva fuente de ingresos para su hogar. Además de la venta de pollitos, Pedro también consideró la posibilidad de aprovechar otro valioso subproducto de su negocio avícola, el estiércol de las gallinas. Consciente de su riqueza en nutrientes, Pedro comenzó a recolectarlo y a compostarlo de manera adecuada. El resultado fue un abono orgánico de alta calidad, perfecto para enriquecer la tierra de su propio huerto y para vender a otros agricultores y jardineros de la zona. La demanda de abono orgánico estaba en auge, y Pedro encontró en esta actividad una forma adicional de generar ingresos y de contribuir al cuidado del medio ambiente en su comunidad. Pero la visión de Pedro no se detuvo ahí. Recordando que las gallinas criollas son aves de doble propósito, Pedro también comenzó a criar algunos pollos para la venta de carne. Aunque este proceso requería un poco más de tiempo y dedicación, la demanda de carne de pollo de corral era alta y representaba una excelente oportunidad para aumentar aún más sus ingresos. Pedro aprendió sobre las mejores prácticas para la cría de pollos de engorde en un entorno doméstico, asegurándose de proporcionarles una alimentación natural y un espacio adecuado para su desarrollo. Pronto, comenzó a ofrecer pollos frescos y sabrosos a sus clientes, quienes apreciaban la calidad y el sabor de la carne de aves criadas en casa. Con el tiempo, lo que había comenzado como una pequeña iniciativa con 20 gallinas en el patio de su casa, se había transformado en un negocio avícola próspero y diversificado, capaz de generar ingresos significativos y brindar estabilidad económica a Pedro y su familia. Su habilidad como carpintero, que inicialmente parecía haber llegado a su fin, encontró una nueva expresión en la construcción de un gallinero funcional y seguro, y su espíritu emprendedor lo impulsó a buscar constantemente nuevas oportunidades para hacer crecer su negocio. La historia de Pedro se convirtió en un testimonio de resiliencia, ingenio y el poder transformador de la naturaleza, demostrando cómo, incluso después de enfrentar la adversidad, es posible encontrar nuevos caminos hacia la prosperidad y construir un futuro mejor con esfuerzo, dedicación y una visión clara. Y así concluye la inspiradora historia de Pedro, el carpintero desempleado, que con la ayuda de sus gallinas ponedoras construyó un nuevo futuro lleno de esperanza y prosperidad desde la comodidad de su hogar. Su ejemplo nos recuerda que la creatividad, la perseverancia y la conexión con la tierra pueden ser las claves para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Si esta historia les ha llegado al corazón y les ha motivado a emprender su propio camino, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para más relatos inspiradores y consejos prácticos sobre la crianza de gallinas. Recuerden que en nuestra granja criamos gallinas ponedoras de la mejor calidad, listas para ser el inicio de su propio nuevo futuro, con envíos seguros y confiables a toda Latinoamérica. Si desean apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias que inspiran, pueden hacer una donación presionando el botón Super Gracias o a través del enlace que encontrarán abajo. ¡Hasta la próxima!